Hola hermanos, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Soy Joaquín. Hoy les traigo la lección 3 estudio que hemos visto de apologética cristiana, pruebas y fundamentos de la fe cristiana basados en la guía Holman, de estudio Holman. Entonces, quiero anunciarles que todo este contenido edificante lo voy a estar subiendo a mi nuevo canal, que es donde lo están viendo este video, que se llama Post Tenebras Lux, por si gustan compartirlo y que sea bendición a otros. Bueno, sin más por tener anuncios, quiero entrar de lleno al tema que vamos a ver hoy. Si hacemos memoria, hemos visto la necesidad y los alcances de la apologética cristiana. Hemos visto cómo argumentar y dar razones científicas de acuerdo a la fe que tenemos y a los razonamientos que Dios permite tener. Hemos visto también anteriormente la pregunta ¿existe Dios? Y cómo responder con el argumento cosmológico. Y hoy toca la misma pregunta ¿existe Dios? Pero va a ser respondido desde el argumento del diseño. Y aquí es donde entramos a nuestra lección 3. En nuestra lección 3 vamos a ver ¿existe Dios? El argumento del diseño. ¿Qué puntos se van a tocar en este tema? Se va a ver el relojero. Vamos a ver una analogía, una metáfora de cómo un relojero puede explicar bien cómo es que Dios tiene un diseño inteligente de todo lo creado, pues porque como sabemos es su creación. Podemos ver unos antecedentes históricos y cómo este argumento del diseño empezó. Vamos a ver tres tipos de diseño con las cuales vamos a argumentar a favor de Dios, que es el ajuste fino como diseño, el principio antrópico, la información como diseño, teoría de la información como ADN, y la complejidad como diseño, la complejidad irreductible. Dentro de estos tres postulados vamos a ver cómo se argumenta y cómo podemos dar razón de la existencia de Dios. Y bueno, y también la conclusión. ¿Qué podemos entender con esta analogía de Dios y su creación y el relojero? Podemos ver que un reloj pues tiene muchas características de las cuales lo hacen funcionar. Y si alguna de ellas faltara, pues muy probablemente ya no podría servir. Entonces nos podemos dar cuenta de cómo todo lo que ha sido creado por Dios funciona de la misma manera. Y también podemos ver que es no solo en cuestión de funcionalidad, sino en cuestión de diseño, que tiene un diseño inteligente. Tú no puedes encontrarte un reloj en un bosque y pues decir que se creó por producto del azar, años y años de tiempo pasó y de repente la piedra o el polvo o una bacteria cambió y se convirtió en un reloj. Eso es lo que trata de dar a explicar la analogía del reloj. Entonces, ¿qué es lo primero que le vendría a la mente si alguien le dice que se encuentra un reloj en un bosque? Sería algo absurdo como hemos comentado. Imagine que va caminando por un bosque y encuentra un reloj en el suelo. ¿Qué es lo primero que le vendría a la mente? Un absurdo, ¿no? Pues alguien lo tuvo que haber creado, se le pudo haber perdido, se le cayó, pero creado nada, o que fue creado ahí y de ahí lleva muchos años. Eso sería algo, otra vez vuelvo a repetir, muy absurdo. Y de esto va el argumento del diseño inteligente. Como el universo, algunos teóricos, algunos autores afirman que fue creado, que no fue creado, sino que fue producto del azar
y de millones o miles de millones de años, el desorden produjo orden y se creó el universo y se creó todo lo demás que hay alrededor del universo con tanto orden, con tanta precisión, que de la nada surgió. No suena razonable. El nombre del argumento del diseño se llama argumento teleológico, que es como se consideraba dentro de los círculos en los cuales su autor era conocido. Ahorita vamos a ver quién es el primer persona o el autor que hace este argumento teológico, que no necesariamente es un argumento cristiano, pero que sí da una enseñanza de la existencia de Dios. Al observar la naturaleza en su expresión más pequeña o más grande podemos ver la precisión, finalidad y propósito y un plan, así como los microorganismos tienen cualidades y especificaciones muy detalladas. Podemos ver que el universo tiene las mismas especificaciones muy detalladas. Independientemente de las dimensiones, todo apunta a que un diseñador, a un creador inteligente, fue quien hizo la creación y no necesariamente el desorden, el caos o la nada. Debe haber una inteligencia superior en todo lo que existe. Este es el argumento principal del diseño, que debe de haber un ser inteligente superior que haya creado todo lo que existe. Es más razonable creer eso a creer que el azar produjo lo bello y maravilloso que es la vida. Bien, como les comentaba, esto del argumento o diseño teológico no se dio en círculos cristianos propiamente, pero sí da razón y afirma y argumenta a favor de la existencia de Dios. ¿Qué entendemos por teleología o cuál es el sentido o su significado? Teleología es el término que se le da al estudio o propósito o diseño de las cosas. En realidad el argumento del diseño, como ya lo habíamos comentado, es anterior al cristianismo. ¿Dónde lo podemos ver anterior al cristianismo? Bueno, los antiguos griegos, como Platón o Aristóteles, argumentaban a favor de la existencia de Dios. A partir de la observación de las estrellas, los filósofos griegos ya argumentaban, ya daban razón, no necesariamente para defender el cristianismo, pero sí para decir que había un ser superior que era la causa, como ya lo habíamos visto anteriormente, la causa incausada que había creado todas las cosas. Y todo esto a partir de la observación. También podemos ver cómo Tomás de Aquino posteriormente usó este argumento en una de sus 5 vías para mostrar la existencia de Dios. William Paley escribió Teología Natural publicada en 1802. De hecho, el ejemplo del relojero es tomado, este ejemplo, de su libro justamente de Teología Natural. Y aquí podríamos comentar algo más sobre la teología natural, el cual es un tema bien interesante que nos llevaría a comentar varias cosas, pero en sí mismo la teología natural es todo lo creado por Dios, la revelación general y cómo ésta da testimonio acerca de Dios. Hay algunos autores que tienen como un extremo de solo es la creación la que da testimonio de Dios, pero se olvidan también de la revelación especial. De hecho, al final de la presentación puse una frase, ya que nosotros, como hemos comentado en estos videos de apologética, no podemos darle el sentido principal a la apologética cuando solo es una herramienta,
Lo importante es que la gente venga a los pies de Cristo por medio del Evangelio, que es el medio que Dios ha destinado para todos los hombres, ¿no? Para que no se pierdan. Entonces, en este sentido, la teología natural, si nosotros solo basamos nuestra teología en teología natural, podemos caer en el riesgo de tener un mal entendimiento de todo lo creado por Dios, porque, bueno, ya sería entrar en detalles, pero al final en la conclusión van a ver a qué me refiero. No obstante, también cuando alguien nos demanda razón de nuestra fe, es útil, como ya lo hemos comentado, darle razones y argumentos, pero al final, para eso es que estamos usando esta herramienta de la apologética para dar razones mejor estructuradas, mejores razonadas, con más sentido, para todo aquel que demande razón de nuestra fe, sin dejar de lado que lo primordial es compartir el Evangelio. Entonces, el término teología lo adjudica William Paley en su libro Teología Natural, o a él se le podríamos decir que se le adjudica este término. No obstante, en los últimos años, el argumento del diseño dentro de los círculos de estudiosos, podemos decir que fue rebautizado como diseño inteligente. Es así como se le rebautiza a este argumento. Diseño inteligente, en el cual podemos tener los puntos de orden. El universo fue creado en orden, con información, con propósito, con complejidad, con sencillez, con sentido y con belleza. Dentro de estos tres argumentos ya vamos a entrar al primer argumento para dar razón de la fe, de acuerdo al diseño, y es el ajuste fino como diseño. ¿Y qué entendemos por ajuste fino? Bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. El principio antrópico es el cual los científicos han comprobado que el universo se caracteriza por un enorme grado de precisión. Entonces, la primera característica de este argumento del ajuste fino es la precisión. El principio antrópico tiene dos parámetros, uno para las características del universo y otro para las características del sistema Sol, planeta, Luna. Entonces, a este término de ajuste fino podemos ver algunas constantes que posteriormente vamos a poder apreciar, de las cuales podemos tomar mano y ver con cuán precisión fue creado tanto el universo como el Sol, el planeta y la Luna. De eso es lo que va el ajuste fino. De hecho, el grado de precisión es tan alto que una mínima modificación de algunos parámetros destruiría la vida tal y como la conocemos. En su libro The Creator and the Cosmos, el físico y astrónomo Hugh Ross enumera 25 parámetros, de los cuales debe cuadrar dentro de un campo muy estrecho para que la vida sea posible. Dentro de este concepto de ajuste fino, podemos ver cómo algunas constantes, si fueran movidas, no sería posible la vida en la Tierra. De las cuales podemos decir lo siguiente. Estas son algunos parámetros del físico
Hugh Ross, que menciona en las cuales la vida no podría existir si alguna de estas cambiara. Constante de la fuerza nuclear fuerte, constante de la fuerza nuclear débil, constante de la fuerza gravitatoria, constante de la fuerza electromagnética, relación entre la constante de la fuerza electromagnética y la constante de la fuerza gravitatoria, relación entre la masa del electrón y la masa del protón, relación entre la cantidad de protones y la cantidad de electrones, velocidad de expansión del universo, nivel de entropía del universo, densidad de masa del universo, velocidad de la luz, edad del universo, uniformidad inicial de la radiación, constante de estructura fina, distancia media entre estrellas. Y bueno, estas solo son algunas. Y por el lado derecho con letras azules podemos ver algunas consecuencias si estas constantes fueran modificadas. Si estas constantes fueran modificadas, ¿qué pasaría? Bueno, el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor o menor. Las temperaturas extremas en la superficie del planeta harían imposible la vida tal como la conocemos. Si la distancia que separa la Tierra del Sol fuera mayor, el frío extremo impediría el equilibrio en el ciclo del agua, pero si la distancia fuera menor, el planeta sería demasiado caliente y tampoco habría equilibrio. Si la fuerza de gravedad fuera mayor en la superficie de la Tierra, la atmósfera retendría un exceso de gases tóxicos, como el amoníaco y el metano, pero si fuera menor, la atmósfera perdería demasiada aguja. Entonces aquí podemos vislumbrar lo que hace referencia al ajuste fino, que el universo tiene tal precisión en toda su estructura, en todos sus componentes, que si alguna de las cosas fallaran, no podría ser posible que la vida existiera como la conocemos al día de hoy. Entonces este argumento termina concluyendo que debe de haber un ser inteligente que haya hecho posible la vida como la conocemos hoy en día. ¿Qué pasaría o qué ustedes considerarían o han pensado si hubiese vida en Marte? ¿Cambiaría en algún sentido nuestra misión o nuestro propósito a nosotros como creyentes? Esta es una pregunta para que ustedes se cuestionen. ¿La existencia de vida en otro planeta no descalificaría la pregunta de dónde proviene la vida? ¿Sería posible que por haber encontrado vida en otro planeta, todo el plan de Dios, todos estos argumentos fueran descalificados? Bueno, pues el argumento del diseño sostendría que no, ya que el ajuste fino, todas las variables, todos los propósitos de Dios, todo lo que es Dios y cómo nos dejó escrita su palabra, no cambiaría en nada. Simplemente, en dado caso que existiera vida en otro planeta, por ejemplo, en este caso, en Marte, simplemente sería otra, otras, si son seres humanos o extraterrestres, simplemente sería otra raza a la cual le tendría que predicar. Esto en un caso hipotético, ya que hasta el día de hoy no se ha descubierto como tal que haya vida en Marte, ya que seguiría la pregunta ¿de dónde proviene la vida? ¿No lo creen? Seguiríamos en el mismo
línea de pensamiento. Ok, hay vida en Marte, pero ¿de dónde proviene la vida? Sigamos. La información como diseño, teoría de la información como ADN. Bien, aquí podemos entrar en otro punto a favor de la existencia de Dios, en el cual podemos hacer énfasis en que existe un orden, que no necesariamente surge por producto del azar o de factores aleatorios. Esto más bien surge de un diseño inteligente. Dentro de estas categorías podemos encontrar tres tipos de orden en la información y ahorita lo vamos a ir explicando paso por paso. Dentro de la información podemos entender un orden específico y bueno, antes de continuar con el primer punto de estas definiciones, debemos de entender que la información es esencial dentro de una teoría del diseño inteligente porque la comunicación que surge entre seres inteligentes es básica, ya que sin un lenguaje en común no podría haber existencia ni puede haber creación. Entonces, ahora sí, retomando el punto del orden específico, se puede definir como una secuencia de información que se repite. Esto nos puede dar una idea, los copos de nieve, ya que todos los copos de nieve tienen unas características muy específicas, ya que todos tienen un, una forma muy especial, pero es repetitiva. Siempre están de las mismas dimensiones y eso es lo que lo vuelve de alguna forma repetitivo, no cambian su estructura. Otro punto en el que podemos entender dentro de la información como diseño y de la teoría de la información es la complejidad no específica, en la cual es aquella que no se repite y no solo que no se repite, sino que no es aleatoria. Esto que nos da a entender, por ejemplo, el viento, la ventisca, entra dentro de estas características de complejidad no específica. Igual podría ser una roca. Estos eventos naturales que no se repiten con mucha frecuencia y cuando llegan a suceder pues suceden de una forma aleatoria porque pues en sí no tienen control en sí mismos de los alcances destructivos por ejemplo que tienen. Podemos entrar entonces al tercer punto dentro de la teoría de la información y sería la complejidad específica. Estos puntos a mí de qué me van a servir? Me van a servir para entender que dentro de las cosas creadas hay unas que necesariamente, no necesariamente tienen una estructura aleatoria, otras que a pesar de que se repiten tienen cierto sentido. Y en el tercer punto que vamos a ver son aquellas cosas que aparte de que no se repiten y aparte de que no son aleatorias, se presentan de forma natural. La música, las composiciones, las esculturas en sí, las artes, bien pueden entrar dentro de esta categoría, ya que una persona, su creador, las hizo con una intencionalidad y son únicas en sí mismas. Dentro de estas tres órdenes
Dentro de la teoría de la información, podemos decir entonces que la contingencia es la característica primordial de la información y en la complejidad específica se va a ver más enfático con los siguientes ejemplos que voy a ponerles. Ejemplos de complejidad específica. Como bien les comentaba, una estatua, la composición de una música, de una obra, no está determinada por las leyes de la naturaleza, ni que lo influyan de alguna circunstancia. Más bien, las composiciones y el arte están determinadas por su creador. Esto es a lo que nosotros podemos entender que es contingente. Ya que el creador de esa obra, el creador de esa estatua, es quien le da forma. No en sí la naturaleza, por ejemplo, de una roca. Esto también lo podemos ver en el ADN, ya que representa una complejidad específica por el grado de precisión y las múltiples características que tiene el ADN, en el cual podemos ver una comunicación y un orden muy específico en cómo están conectados las proteínas y todo lo que conlleva en sí el ADN. Podemos ver también en la comunicación un proyecto de inteligencia extraterrestre en el cual se ha pretendido comunicarse con otros seres dentro del universo. No obstante, los seres extraterrestres o otros seres deberían de entender lo que se emite desde la Tierra, las ondas de radio, para poder tener una comunicación y así poder, pues, intercambiar información. Ese es los tres ejemplos de complejidad específica con los cuales abordamos más y de mejor forma sus definiciones teóricas. Dentro de otro punto, y ya al final, también abordamos la complejidad como diseño. Es más bien la complejidad irreductible como tercer punto. Voy a leer las definiciones que encontré dentro del libro y posteriormente trataré de desarrollar más la idea de cada uno. El argumento de complejidad irreductible afirma que algunas cosas son tan simples como son y aún así funcionan. El bioquímico Mike Shelby lo explica de la siguiente manera: un sistema de complejidad irreductible no se puede producir en forma directa, es decir, por un continuo mejoramiento de la función inicial, que siga operando a través del mismo mecanismo, por medio de leves y sucesivas modificaciones de un sistema precursor, porque cualquier sistema precursor aplicado a un sistema de complejidad irreductible al que le falta una parte, por definición sería no funcional. Esto lo vamos a ver más en un momento con el ejemplo de una trampa para ratones. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Hasta los sistemas biológicos más simples que conocemos son irreductiblemente complejos. ¿Es posible quitar alguna de las piezas y seguir teniendo una trampa funcional? ¿A qué va la complejidad irreductible? ¿Cuál es el punto de la complejidad irreductible?
El punto de la complejidad irreductible es que no podemos reducir más algo a lo cual ya está reducido a su mínima expresión. Reducirlo más implicaría hacerlo no funcional, o sea, inoperante. No se puede prescindir de ninguna pieza sin utilizar el mecanismo. Es como si se tratara de reducir más la trampa para ratones quitándole alguna pieza. Esto conllevaría que no fuera operativa y que por lo tanto no pudiera atrapar ratones. La ratonera está formada por componentes individuales que separados del conjunto pierden toda utilidad. Una corriente filosófica y que en algún momento vi en la carrera de psicología, la Gestalt, proponía lo siguiente, que el todo es la suma de las partes. Esto quiere decir, relacionado al tema, que si tú le quitas una parte, como igual lo explica la complejidad irreductible, ese todo se vuelve inoperante. No se puede explicar la ratonera por partes, sino en su definición en sí, como ratonera, no como queso o como tabla de madera o como ratón. No se podría comprender una trampa de ratones separado de sus partes, sino entendiendo que es el todo lo que le hace una trampa para ratones. Es lo mismo que trata de abordar la complejidad irreductible. Y esto tiene implicaciones buenas para dar razón de la existencia de Dios y en contra del evolucionismo, ya que este postulado está en contra de la macroevolución y la idea de que la evolución explica el origen de la vida y que las especies evolucionan de una clase a otra debe de ser falsa, ya que como lo explica este postulado, no se puede prescindir de ninguna pieza sin utilizar el mecanismo. Estos serían los tres principales postulados para explicar la existencia de Dios desde el punto del diseño inteligente, como lo vimos hoy en este video. A manera de conclusión, para cerrar este video, podemos ver que los diferentes enfoques tratan de probar una misma cosa y que lo creado por Dios, o sea, lo natural, solo puede explicar una parte de los hechos y al llegar a cierto punto no hay respuesta de por qué es que existen las cosas, por qué es que hay vida, como lo vimos en el ejemplo de Marte. La precisión del universo, la naturaleza de la información y la observación nos lleva a ver que la complejidad de los seres vivos no puede explicarse a partir de sus fuerzas aleatorias, no direccionales, son todos elementos que apuntan, en definitivo, a un diseñador inteligente, trascendente y personal. Y otro punto que me gustaría comentar de estos postulados que hemos estado viendo, como lo hemos visto desde el primer capítulo de esta sección, es que no podemos desplazar el Evangelio ni a Dios con la herramienta de apologética, porque la fe no es una fe que la gente venga a creer a Dios fuera del Evangelio. Al final solo es una herramienta para que la gente conozca de Dios y tenga razones. Pero Cornelius Van Til dice lo siguiente: nadie entiende verdaderamente la revelación de Dios en la naturaleza a menos que primero entienda la revelación de Dios en las Escrituras. Como lo hemos visto y hemos reflexionado con estos videos, aunque le diéramos todas las razones lógicas a una persona por el hecho de estar separada del pecado por el pecado, no puede entender
las cosas de Dios por el hecho de que aún no ha nacido de nuevo. Es necesario, dicho de otra forma, que la gente no puede creer en Dios por medio de la revelación general. Debe de haber una revelación especial en sus vidas, esto es el Evangelio, para que realmente entienda la revelación general de Dios en su creación. Entonces es primero entender el Evangelio para entender correctamente todo lo creado. Lo que se trata de hacer con estos videos es dar razones de nuestra fe a aquel que demande y poder demostrar que nuestra fe es razonable y lógica, pero al final lo que cambia y lo que convence a las personas, como bien sabemos, es la revelación especial, es Cristo y su Evangelio. Entonces siempre tengamos eso en cuenta. Demos razones de nuestra fe, pero no separemos de esto del Evangelio, porque si no, solo de alguna forma solo sería teología natural la que estaríamos haciendo, una defensa pero de Dios, pero no del Evangelio. Y al final eso es lo que importa, que la gente conozca de Dios. Como lo vimos en el primer capítulo, que muchas de las personas que han venido a los pies de Dios no han venido por estudios detallados o por grandes oradores, ni por la lógica, ni por los filósofos, sino por el poder del Evangelio, que es locura para el mundo, pero poder de Dios. Nunca se nos olvide eso, siempre hay que tenerlo presente. En la próxima emisión de esta sección vendrá el capítulo 4 que habla sobre la moral y cómo argumentar la existencia de Dios desde ahí. Espero este haya sido claro, espero ir mejorando conforme pasan los videos. Bendiciones a todos.